rápido para avanzar. Ujú. Porque una de las condiciones del día de hoy es que estamos utilizando el Zoom y ya ves que nada más cuenta con 40 minutos. Ok, Entonces, lo que nosotros el día de hoy tenemos la intención es justo incluso de grabar esta sesión para que ustedes puedan como recurrir a ella por si tienen alguna duda. ok. Entonces, la vamos a grabar y la vamos a subir al canal de YouTube y ahí pueden estar como checando qué les comentamos y si tienen alguna duda sobre poder solucionarla. En general, lo que vamos a revisar hoy, o lo que estuvimos revisando hoy ya con todos, ya ustedes serían como los últimos. Este, eh, Estamos haciéndoles algunas puntualizaciones respecto del objetivo de la herramienta y también les estamos haciendo unas observaciones en otros rubros, pero que esas ahorita, digamos, no es donde nos estamos concentrando. Entonces, la otra parte que estamos revisando son las preguntas y esas también las estamos analizando a través de unas condiciones o algunos indicadores que para nosotros son importantes y a partir de eso les estamos encargando hacer un ejercicio que les estamos solicitando que lo hagan de aquí a lunes. Es un ejercicio muy sencillo, pensamos que en un día, si bueno, si por ejemplo si hoy decidieran hacerlo en el resto del día, yo creo que lo podrían terminar, pero bueno, les estamos dando de aquí a lunes para que tengan el tiempo suficiente. Eh, bueno, igual iniciamos con la parte del objetivo. Y, bueno, queríamos comentarle algo a ustedes. Vamos a utilizar las observaciones de otros compañeros, porque el de ustedes, ya cuando lo enviaron ayer, pues ya no alcanzamos a revisarlo, ¿no? Entonces, les vamos a trabajar con el ejemplo de otros compañeros, pero sería lo que ustedes van a hacer con su propio documento. Ok. ¿Ok? Bueno, sobre el objetivo, nosotros les estamos haciendo un desglose. Ahora en su caso tendrán que hacerlo ustedes. Lo van a desglosar en tres partes y contestando tres preguntas muy básicas que todo objetivo debe tener en cualquier investigación, en cualquier de vida, etcétera, ¿no? O sea, eso es incluso algo que está bien que conozcan para que cada que quieran hacer un objetivo, pues los tomen en cuenta. Entonces, una pregunta de ellas es, ¿qué vamos a hacer? Siempre hay que contestarnos qué vamos a hacer. Y, por ejemplo, en el caso de los compañeros, que es de lo administrativo, ellos nos pusieron identificar con qué recursos cuentan los negocios. Entonces, eso es un que vamos a hacer. Después, hay que generar otra pregunta que es, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí en los compañeros de administración no nos pusieron nada, entonces nosotros pusimos un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de un cuestionario. Y finalmente tendrían que tener una pregunta, o más bien la respuesta de una pregunta, que sería la de para qué lo vamos a hacer, o cuál es la finalidad. Y siguiendo el ejemplo de los compañeros de administración, pues les pusimos con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad para mejorar los proyectos. Entonces, si miras o si miran, esta sería el primer ejercicio que tendrían que realizar con su documento, ver Ujú. si su objetivo cuenta con estas tres partes. No cuenta con alguna, tendrán que, digamos, hacerla o realizarla. Ahora, los objetivos normalmente traen estas tres partes, o más bien es una obligación poner estas tres partes, pero hay otras partes o otras preguntas que pueden ayudar a enriquecer el objetivo, y son, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? Entonces, esas preguntas también se pueden contestar e incluso mejorar el objetivo, pero tampoco son una obligación. Entonces, nada más lo que ahorita les estamos solicitando es que existan estas tres partes y ya es decisión de ustedes si quieren agregar estos otros complementos, ¿no? Pero bueno, perdón que lo interrumpa. Ajá, Entonces, la primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Segunda, ¿cómo lo vamos a hacer? Y la tercera, es para qué lo vamos a hacer. ok, Ajá. ¿sí? Entonces, ya en su objetivo ustedes checan, no, pues si contamos con ello, no contamos con ello, o nada más tenemos el qué vamos a hacer, no le pusimos el cómo, pues entonces habrá que, ¿no?
Ok. Eh, ah, entonces, Y nada más tener como claro que el objetivo nos va a seguir como guía de qué es lo que nosotros queremos identificar en este diagnóstico en relación al área jurídica. Entonces, justo estas preguntas nos van delimitando como el espectro que tenemos, ¿no? El qué vamos a hacer ya nos lo cierra un poco, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer. Entonces, al final el objetivo nos sirve para eso, como para ir cerrando e ir identificando el camino por el que vamos a ir. Ok. Ok. ok, bueno. Em, bueno, de ahí nos pasamos. Si ustedes incluyeron justificación o parte de la metodología, etcétera, nosotros vamos a hacer una revisión y posteriormente les dejaremos ahí algunas notas para que pues vayan mejorando el documento. Pero eso de momento, bueno, para esta ocasión, no se los hacemos o no se les decimos porque sería algo que iríamos haciendo en el transcurso de la semana. Ok. Bueno, entonces, sobre el otro ejercicio que tiene que ver más con las preguntas, ay, me subí demasiado. Lo que les estamos pidiendo es que tengan 5 consideraciones a tener en cuenta y son las siguientes. Uno es, cada que revisen una pregunta para ver si la dejan o la quitan o ver qué hacen con ella, tienen que preguntarse si el lenguaje es adecuado o no es adecuado en relación, obviamente, a quien yo le voy a preguntar. Aquí el ejemplo que nosotros manejamos con los compañeros de administración pues es que nos ponen, cuenta con una misión, visión y valores. Entonces, nosotros les decimos, todas las personas a las que les pregunten les van a entender a qué se refieren con misión, visión y valores. Entonces, si es un lenguaje muy específico de un área o de algunas personas, digamos, en este caso a lo mejor quienes sí tienen una empresa, la misión, la visión y los valores les es muy familiar, pero a lo mejor para alguien que tenga un changarrito no sé, de unos tacos o del que vende churritos o algo así, a lo mejor eso va a ser como, pues si eso yo no sé ni qué es, ¿no? Entonces, tendrían que pensar en el lenguaje si le es familiar o no a las personas. En el caso de ustedes, tendría que ser, si tienen como conceptos jurídicos muy complicados de entender o de poder como transmitir, tendría que pensar en cuál es la forma o qué palabras son las adecuadas para que todos nos puedan entender. Y eso tiene que ver con la siguiente consideración. Siempre hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? O sea, siempre hay que pensar en que pues tenemos una gran variedad de personas y no todos van a entender el lenguaje, no todos van a entender lo que les estamos preguntando, o es muy probable que sí, pero depende mucho el cómo les estoy preguntando, las palabras con las que les estoy preguntando y eso es algo que ustedes tienen que implementar en cada pregunta. Esta pregunta sí no la pueden contestar todos sin ninguna distinción. No les estoy hablando en inglés a algunas personas, no les estoy haciendo concurso a algunas personas. Entonces tienen que analizar la pregunta a partir de estas consideraciones. Y bueno, está una tercera que para nosotros es como la más importante, esta información, o sea, esta pregunta que estoy haciendo, realmente, o más bien, primero, ¿qué información me va a dar? O sea, yo estoy haciendo una pregunta, como está el ejemplo aquí, cuentan con una misión, visión, valores en su empresa. ¿Qué información me va a dar? Ah, me va a dar una información cuantitativa, porque nomás les estoy preguntando si cuentan o no cuentan. Entonces, eso posteriormente tengo que pensarlo en cómo, eso a mí que me va a servir saber, por ejemplo, que el 50% de las personas sí lo tienen y el otro 50% no. ¿Eso de qué nos va a servir para generar una propuesta, por ejemplo? Entonces, en sus preguntas, cuando estén analizándolas, traten de pensar, bueno, ¿qué información me va a llegar y qué información voy a tener que analizar para entonces saber por dónde va a ir y si estoy haciendo la pregunta de la manera en como quiero yo, digamos, trabajarla? Porque si hacen una pregunta, por ejemplo, abierta,
por ejemplo, en esta misma pregunta que tienen los compañeros, en vez de ponerle cuentan, es cuál es su misión, visión y valores, y entonces tendríamos un mar de respuestas, porque pues son varios changarros y todos distintos, y algunos nos dirán, esta es mi visión, esta es la otra, etcétera. Entonces tendríamos un mar de información y tendríamos que pensar, ¿para qué nos serviría saber todo eso? ¿No? Ujú. No, sí nos va a servir para decir, ah, ok, sí, pues, si sabemos eso, podemos proponer tal cosa para los changarros, para que sepan, etcétera. No sé, ahí ya ahora sí, por eso nosotros nos estamos apoyando en ustedes. Tiene que ser algo que ustedes consideren perfectamente a partir de su formación. Ahí es donde les va a apoyar justo eso, ¿no? No sé si quieres sobre este punto decirle algo. Ujú. Ah, Y perdón. no, 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 Felipe, por favor. Sí. Bueno, realmente de lo que me comentaba, sí, ya lo había contemplado, porque, bueno, digo, al final del día, como abogados, a nosotros lo que nos enseñan es justamente en las asesorías, pues nos hacen sentarnos así sobre la tierra, los pies en la tierra y decirnos, a ver, toda la gente no conoce su lenguaje jurídico. Entonces, si le van a hablar a una persona de qué problema es la que trae, pues tienen que decirle de forma que entienda. Entonces, las preguntas también ya las había contemplado de esa forma. Solo lo que sí me faltó, y la verdad lo reconozco abiertamente, empecé a hacer las preguntas, pero no les he dado el orden, porque hay veces que de repente andamos hablando de las situaciones que pasan con los arrendamientos o los negocios propios, después con los empleados, regresamos otra vez con tipos de contratos y bueno, tenemos una mezcolanza de ideas, pero no están ordenadas. Ok, ok. Bueno, pues muy bien, qué bueno que sí han tenido esa, digamos, oportunidad de analizar las cosas desde ahí, porque pues eso ya también quiere decir que ustedes van a hacer menos trabajo, ¿no? Porque en este ejercicio que les estamos solicitando van a hacer un ejercicio de discriminación, es decir, van a generar un ejercicio donde digan, esta pregunta sí se queda, esta pregunta no se queda. Entonces, o incluso esta pregunta la pueden como modificar solamente cambiándole el lenguaje o cosas así. Entonces, eso es un poco el ejercicio que les vamos a solicitar. Bueno, sobre este mismo punto, el 3, algo que también les estamos tratando de señalar a la hora de entender qué información me va a llegar y después para qué me va a servir, también eso va a definir mucho en qué instrumento voy a utilizar. Si es una situación cuantitativa, así como de usted tiene o no tiene, bueno, pues a lo mejor va a salir algo cuantitativo. Entonces es muy probable que me convenga más tenerlo en una encuesta. Pero si mi pregunta es muy abierta y además me va a arrojar un mar de información, es muy probable que lo que tenga que hacer es una entrevista. Entonces, lo que nosotros les estamos solicitando por medio de este ejercicio es que puedan ir definiendo. Esta pregunta es así, esta pregunta es así, y esta puede ir a tal entrevista o a tal encuesta. O si va a una encuesta, aunque sea abierta, de todos modos habría que plantearla de esa manera, ¿no? Que tampoco nos arroje un párrafo de no sé, de 800 palabras, cuando en realidad con un párrafito de 10 es suficiente, ¿no? Entonces, todo eso hay que irlo considerando, ¿no? Y por eso les pusimos estos puntos. Bueno, el cuarto punto, que tiene que ver con, digamos, la pertinencia de las preguntas. Es decir, ustedes en su documento van a revisar sus preguntas y deben de estar dirigidas al rubro que les toca, es decir, a lo jurídico. Si por ahí tienen alguna pregunta que es sobre, no sé, sobre qué Difusión, medios que es como utiliza, la... Ajá. ajá, como qué medios utiliza para difundir su negocio. No es que esté mal la pregunta que ustedes estén haciendo, sino que más bien a lo mejor los compañeros de difusión, ellos ya la tienen y ellos la van a hacer. Entonces no tiene caso pues tener dos preguntas y además cuando a lo mejor pertenece a otro rubro. No, eso tiene que ver con algo que les queremos hacer muy puntual. Hay que identificar las preguntas bueno, hay que revisar los cuestionarios de los compañeros y ver si alguna de las preguntas no se repite. Si llega a pasar eso, si yo identifico que estoy preguntando lo mismo que está preguntando, no sé, lo de administración. Ok. Entonces tengo que checar
qué es lo que yo estoy tratando de obtener de mi, digamos, de mi pregunta, y voy a hacer una pequeña redacción con esta pregunta yo estoy buscando tal cosa. Entonces eso a nosotros, a Fabiola y a mí, posteriormente nos va a permitir en decir, ok, estamos haciendo la misma pregunta 2 veces y si son cosas distintas, entonces hay que formularlas para conseguir esa información que estamos buscando. Están preguntando lo mismo y además en el mismo sentido, entonces pues hacemos una sola pregunta y no tenemos por qué estarla repitiendo. Y ya nada más, si yo voy a hacer una interpretación sobre esa pregunta, ya nada más pues, busco en qué cuestionario quedó y puedo trabajar con la información, ¿no? Entonces les estamos solicitando que consideren estos 5 puntos para que puedan hacer este ejercicio de discriminación, puedan pues mejorar las preguntas, o si ya las hicieron muy bien, entonces pues ya así se quedarían, ¿no? No sé si quieras como comentarles algo. Sí, igual y nada más como para puntualizar, igual ahorita se integró Sí. Jesús a la videollamada. Entonces, bueno, ya realizamos como una primera observación al objetivo. Igual, si gustas, el video va a quedar grabado, entonces para que puedas revisar como esta primera parte que tiene que ver con el objetivo, ¿no? Y de igual forma, pues le comentábamos a tu compañero que no pudimos revisar su documento porque ya nos lo enviaron ya después. Entonces estamos haciendo el ejercicio con base a un documento de otros compañeros, ¿sale? Entonces, nada más como para recapitular, es una serie de ejercicios. El primero tiene que ver con lo que es una discriminación en relación a estas consideraciones generales, ¿vale? Entonces vamos a ir pregunta por pregunta, preguntándonos el lenguaje es adecuado, que si la pregunta es pertinente, entonces así nos vamos a ir una por una. Ese sería el primer ejercicio. Posteriormente vamos a revisar si las preguntas se pueden realizar en encuesta o entrevista. Entonces eso también va a ser pregunta por pregunta. Vamos a decir, esta en encuesta, esta en entrevista, aunque sean todas de encuesta, aunque sean todas en entrevista, no importa. Al final es elegir qué pregunta iría en qué instrumento. Como tercer ejercicio sería revisar los documentos de sus compañeros ya con estas actividades previas e identificar si hay alguna pregunta similar. Si es que yo veo que el equipo de capacitación tiene una pregunta igual a la de nosotros vamos a tener que escribir cuál es por qué información queremos encontrar en esa pregunta. ¿Sale? Entonces, para ver si son diferentes, para ver si van en distinto como camino cada una de las preguntas. Entonces, esos serían los 3 ejercicios que realizaríamos. Eso los vamos a realizar para el día lunes. Nos deben de entregar el documento antes de mediodía. Realmente dicen que ustedes ya, por ejemplo, realizaron algunas consideraciones, ¿no? Nos comentaba por ahí el compañero que ya realizaron, tomaron en cuenta esto de que el lenguaje sea adecuado, ¿no? Entonces, más bien ya sería hacerlo en relación a las otras consideraciones. Pero esos serían los 3 ejercicios que por ahora tendrían que realizar. Ok, por supuesto. Ok, no sé si queda alguna duda, algo por ahí suelto, algún comentario. No, nada más en pocas palabras sería pues mejorar el trabajo. Sí, pues ahorita es pulir las preguntas para posteriormente ver la estrategia, pero eso ya lo vemos el próximo fin de semana. Ok. Ok, está bien. Sí. Sí. Ok, bueno, nada más no se les olvide que sería para el lunes y bueno, el video se va a subir para que ustedes puedan recurrir a él por si tienen alguna duda. Y bueno, somos, igual que siempre, pues estamos abiertos a que nos manden un WhatsApp o algo si en caso de que no quede todavía aún así claro lo que estamos tratando de compartir. Fabiola. Ok, ¿No? claro que sí. Todo. Nada más ahorita terminando, subimos el video y como en unos 20 minutos ya está arriba. Ok. Órale, pues. Gracias. Gracias, Fabiola. Nos vemos, gracias. Ernesto. Nos vemos. Bye. Claro que sí.